Compañeras y compañeros, primero que nada, agradecerle la invitación y pedir disculpas porque andamos al palo. Teníamos que estar 5:30 en el otro comité acá de la costa. Este lo metimos medio así de costado para pasar por lo menos a saludar y felicitarlos. Hoy es un día que nos tenemos que felicitar. El día del comité es un día de reivindicación de la tradición frente amplista militante, del frente amplismo de organización. La unidad de la izquierda, que es uno de los objetivos más importantes a sostener, tiene en la historia del Frente Amplio Uruguay primero una construcción histórica de la unidad de las luchas de los obreros, de los estudiantes, del movimiento cultural, de la academia, y tiene dos características: un programa común, diferentes miradas, sensibilidades de la izquierda, pero un programa común, y una segunda característica es la organización territorial, la organización de a pie. Y estas dos características, sin estas dos características no se puede entender la unidad de la izquierda, que fue capaz de enfrentar la dictadura, de pagar un costo altísimo por la dictadura, de enfrentar el neoliberalismo en los 90 y de haber logrado conquistar el gobierno para durante 15 años transformar el Uruguay. Y la reflexión que tenemos que hacer, porque este es el primer día del comité de base después de 15 años en el que no estamos en el gobierno, serenamente, que nos ayude a superar desde el punto de vista de la práctica nuestras debilidades, es que el Frente Amplio en el gobierno agarró un país destrozado y no hay duda que rompió políticas para las grandes mayorías. No hay duda. Mira a brocha gruesa el Uruguay del 2004 y encontrás que hay un 40% de pobre, un nivel de indigencia escandaloso, el Banco Hipotecario fundido, el Banco República tecleando, salarios que eran una miseria, una informalidad laboral que superaba el 40%, ausencia de negociación colectiva, ausencia de derechos, una desigualdad brutal, una deuda del tamaño del Producto Bruto Interno, un presupuesto educativo raquítico, un nivel de contención de políticas sociales radicalmente insuficiente. Y en medio de ese escenario tan duro, el Frente Amplio logró poner proa a derechos, a que se reconocieran derechos que históricamente habían sido negados, derechos de los trabajadores, 15 años sostenidos de crecimiento del salario, 15 años sostenidos de crecimiento de las jubilaciones, ampliar la cobertura de seguridad social generando una transformación que permitió que decenas y decenas de miles de trabajadores accedieran a la jubilación, transformar las empresas públicas en palancas del desarrollo productivo, mejorar el presupuesto educativo cada año, mejorar las políticas sociales, desparramar la universidad por el interior, generar una transformación en el sistema integrado de salud, que es una de las claves que permite analizar por qué se atendió la pandemia de la forma en la que se atendió en el Uruguay, incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología, lograr un descenso el más pronunciado de toda América Latina en la pobreza y la indigencia y perder la selección. Y sin embargo perder la selección. Y en esta pista que hay que buscar de por qué perder las elecciones después de este proceso tiene que ver con que se descuidó de manera sistemática el trabajo territorial, de barrio, de comité, de organización, de militancia. Y no hay proceso político popular sin pueblo participando. No sustituye el mejor de los gobernantes, el mejor intencionado de los gobernantes no sustituye el protagonismo popular. No se puede hacer política para las grandes mayorías si las grandes mayorías no se apropian. Y esa es quizá una de las enseñanzas que la aprendimos de forma más cruel, porque en realidad cuando casi estaba para tirarse la toalla en octubre, cuando ya ninguna campaña de marketing, ninguna agencia de publicidad podía pensar en la remontada en noviembre del año pasado, la militancia de a pie jugó un partido que nos dejó arañando la posibilidad del cuarto gobierno. Y nos marcó por dónde era. Y sectores de la cultura, y sectores de la universidad, y sectores de trabajadores, y de los barrios, de los territorios. Y quizás la principal dificultad que tuvimos el año pasado es no ser capaces de explicar que el dilema que tenía el Uruguay electoralmente en octubre y noviembre del año pasado no era tanto de hacer balance de gestión, de cómo se gestionó la política, sino para quién se gobierna. Que esencialmente lo que teníamos que definir es para quiénes, a quiénes se privilegiaban las políticas del gobierno. Y han bastado estos 4 o 5 meses de gobierno conservador, de gobierno de coalición de derecha, a mí no me gusta decirle multicolor, de derecha, reaccionaria, para demostrar cuánto se puede hacer retroceder en poco tiempo. Las promesas electorales se evaporaron.
A la semana se estaba subiendo el IVA a las compras de tarjeta y aumentando las tarifas públicas antes de la pandemia. Y antes de la pandemia se anunció un recorte durísimo en todas las áreas del Estado, salvo las Fuerzas Armadas. Antes. Después de la pandemia, peor. Porque Uruguay está en un lugar tristísimo en el concierto latinoamericano de cómo atiende la emergencia social. Penúltimo de toda América Latina, cuando miden en función del tamaño de la economía cuántos recursos ha destinado para atender la emergencia social, Uruguay penúltimo. Según la CEPAL, el promedio es 3,2 del Producto Bruto Interno, Uruguay no llega a un punto. No puede ser, no llega a un punto porque no hay emergencia social. ¿Qué no va a haber emergencia social? Tenemos una situación escandalosa, decenas de miles de uruguayos que están en el dilema de con qué como hoy. ¿Cómo mando a cuidar a la escuela? Y una situación social que no se veía de manera tan cruda desde el año 2002-2003, pero además una situación en la conducción política peor que la del 2003. En el 2003, el flaco Estuarri le tocó trofear la economía en un escenario de un país quebrado. Se había colapsado el sistema financiero, tenido que destinar recursos para salvar carteras podridas de quienes vinieron a la tipa financiera, y Uruguay nadie le prestaba un peso para nada. Al borde estuvo el Uruguay de pagar los salarios con bonos. En ese límite estábamos. Entonces es distinta que la situación de ahora, porque ahora no se atiende la emergencia social un país que tiene líneas de crédito contingentes a tasas preferenciales. Quiere decir, puede pedir y además una tasa que no le genera ningún riesgo. Y a la salida de la pandemia, todos los países han pedido mucho más que el Uruguay, y la renegociación de cómo te parás globalmente no te hipoteca nada. Sin embargo, se tomó la decisión de no atender la emergencia social. El día hay una marcha grande que convoca a la Intersocial para rodear el Palacio para pedir presupuesto y para reclamar la renta básica de emergencia, y el Frente Amplio no puede ser insensible y tiene que estar muy vinculado a las luchas contra la desigualdad que expresa nuestro pueblo, porque de eso se trata. La política no son las elecciones cada 5 años, no es. Es traducir la lucha política en el plato de lentejas, el derecho laboral, la desigualdad de género, el movimiento cooperativo, la perspectiva del trabajo digno. Ahora, no solamente tenemos que enfrentar una circunstancia donde las medidas para atender las emergencias sociales son radicalmente raquíticas, sino que además en el mismo momento se toman un paquete de medidas que profundizan la recesión. No me va a dar para decirlas todas, pero número. Se posterga durante 6 meses el sorteo de cooperativas de vivienda para 1000 cooperativas que eran junio, postergando el inicio, el techo y el trabajo. Se recorta el presupuesto de las empresas públicas. Entonces la OCE no va a poder avanzar con saneamiento, no va a invertir, no va a haber trabajo. Se recorta el presupuesto en ciencia y tecnología, se retira el Estado en áreas sensibles en medio de la crisis social y económica que genera la pandemia. Entonces, si tenés una situación donde la inversión privada claramente tiene menos peso, producto de que nadie toma decisiones en medio de la pandemia, y a la vez retirar la participación del Estado, el resultado es una tragedia. Se recorta el presupuesto de salud del BPS, entonces el Canzani y el Pacheco, que atienden miles de gurises en situación de discapacidad. Si el Frente Amplio hubiera tomado una medida así, ¿usted se imagina? Se descontinúa en el INEFOP el convenio con Fundapaz, que forma a instructores para las personas en situación de discapacidad visual. Se recorta el viático del desocupado, el compañero desocupado que hacía un curso y cobraba 200 y pocos mangos, no se hacía rico, se recorta 90. Se recortan las horas docentes de primaria para atender a los gurises que están con más rezago educativo, que eran 15.000 horas a 5.000. ¿En qué parte del programa estaban estos recortes? Recortar la comunidad científica en medio de una pandemia de drama. Ahora, no solamente tenemos que enfrentar una perspectiva de un conjunto, repito, un conjunto de medidas y que no se toman para atender la emergencia social, sino de otro conjunto de medidas que profundizan la emergencia social. Claro, con un blindaje mediático escandaloso. Escandaloso. Esto no es noticia. Ahora, todos participamos acá de la campaña electoral, donde surge en medio de la campaña electoral unos audios que acusaban al intendente Moreira de acoso y de canjear pasantías a cambio de sexo. Y el Partido Nacional fue fulminante. Reunió el Tribunal de Ética esa semana y lo echó el otro día.
Y dijo, este personaje con esta práctica es imposible y nosotros con la ética a partir de ahora somos implacables. Una semana antes de la selección. Hoy es candidato del Partido Nacional a la Intendencia. ¿Dónde está el escándalo? La indignación. Las preguntas incisivas de los periodistas una vez y otra vez y otra vez y otra vez más. Bueno, Bascú 2 veces formalizado. Ya estaba formalizado el intendente de Soriano porque se compraba Naste, justo elegía su estación de servicio, y ahora porque vendió vacas prendadas. Escándalo. Carán, la JUTEP, Carán es alguien que quiere mucho a la familia, intendente de Artigas, tiene toda la familia trabajando en la intendencia, todo, hasta el jardinero, todo. Y a la mujer la había puesto en la dirección de cultura, la JUTEP dijo un escándalo, y la cambió para la comisión binacional de Río Cuarén, 5 veces más gana. Pero esa comisión no funciona, nos decían los compañeros de Artigas, no se reúne. Un escándalo. No, no es un escándalo porque en realidad no sale en la tele. Pero como no sale en la tele, no es escándalo. ¿Ustedes se imaginan si el Frente Amplio con alguna de estas cosas hacía el Frente Amplio? Y después tenés a el FISAC, que es para encuadrar. O sea, el individuo es contratado por un estudio jurídico, no es engañado. Él sabía que brindaba un informe técnico que iba a ser utilizado en un juicio contra el Uruguay, para que el Uruguay le tuviera que transferir a una multinacional 3.600 millones de dólares. A ver, para tener alguna referencia, si se hubiera aplicado la renta básica de emergencia estos 5 meses, los 5 meses, para 300.000 personas eran 600 millones de dólares. Este individuo participa de un juicio para que el Uruguay le arranque 3.600 millones de dólares y lo nombran director de la OPP. Ya, un escándalo. No, no fue un escándalo, quedó ahí, entre gallos, de medias noches, entre verados, entre otras noticias, más, menos, por ahí, y tiene que ver con que hay una cobertura mediática brutal, y nosotros estamos enfrentando un momento donde tenemos que salir a explicar, campaña municipal, sí, tenemos que hablar de las intendencias, de la gestión de los municipios, del primer nivel de gobierno que tiene que ser para nosotros los municipios el primero, de la necesidad de tener más ediles, pero ubicado en este contexto. Este año los jubilados, después de 15 años de haber mejorado la jubilación, iban a perder 5 puntos de jubilación. O sea, va a crecer menos que la inflación 5 puntos. Porque hubo un masazo para los salarios privados y otro para los salarios públicos. Y tenemos que explicarlo. Y tenemos que explicar que ante los recortes democráticos va a estar la izquierda movilizada levantando la bandera que levantamos toda la vida. ¿En qué parte del plan de gobierno de la campaña electoral estaba que iban a recortar a los jubilados? Arbelete la semana pasada sostuvo que la universidad tiene mucha plata y hay un lugar para ahorrar, justo ahí para ahorrar. De Posadas, en un debate con Caetano que recomiendo, en el 12, dijo que el problema es que los uruguayos están viviendo mejor de lo que tendrían que vivir. Porque De Posadas es muy neoliberal, pero es muy crudo cuando dice las cosas, entonces está bueno escucharlo, porque dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Para quién gobierna? Si yo fuera un millonario argentino, que vendría 2 meses por año a Punta del Este, esta ley que votaron la semana pasada, que viniendo esos 2 meses me permite no pagar impuestos en la Argentina y no pagar acá, es maravilloso. Me tatúo Arbelete en el pecho, contento, feliz, pero claro, ¿no? Si yo fuera un exportador de soja, y el dólar pasó de 37 a 45 mangos, y ahí saco una tonelada de plata, pero además me congelaste el salario de los trabajadores, pero le pongo Isacalcio a mi hijo, entero, no creo que sí. Ahora el problema es que para la mayoría de nuestros... Si yo fuera integrante de una multinacional de telecomunicaciones como Movistar o Claro, y me presentase un artículo de ley que dice, la empresa estatal que tiene la mayoría de los teléfonos celulares en el país, la mayoría, que además lo hace sin recibir subsidios, pagando impuestos más que las privadas y transfiriendo a rentas generales, que es un ejemplo en el mundo de telecomunicaciones, me va a tener que regalar su infraestructura y ofrecérmela para la empresa privada para que así le compite y le saco los clientes, y yo soy de la multinacional, que es un gobierno. Es mágico. ¿Qué mejor que esto no puede pasar? Bueno, pero para la grande mayoría de nuestro pueblo esto está complicado, y lo que tenemos que discutir es que las dificultades en la organización se tradujeron en dificultades para generar conciencia. Y aumentar la inversión social no es más pueblo solidario. Si vos aumentás la inversión social pero no generás conciencia, al lado tenés gente que al otro día te entra a criticar que es mucha la asignación, que se llenan de hijos para cobrar un plan, que es mucho el derecho laboral, que guarda. Si al
al lado no va generando conciencia, y la conciencia se crea en el pie. El que estuvo algún día enfrente de un merendero organizándolo, no hay que explicarle nada. El que estuvo algún día armando sindicatos donde no había, no hay que explicarle nada. Al que nunca tuvo, le cuesta más entender esto de que está prohibida la huelga que perturbe. ¿Cómo es la huelga que no perturbe? ¿Qué hay que hacer? ¿El señor empresario me deja algún día tomar una medida? ¿Me permite? Estas cosas nos están pasando y hay temas que tienen que tener al frente con una capacidad de respuesta mayor. Esta semana pasada no se permitió una movilización feminista en Maldonado, en medio de una manifestación que quería colocar como centro que no la sigan matando. Hace 10 días atrás, trabajadores de la pesca, miren que están reclamando los trabajadores de la pesca, que se cumpla la ley. Están diciendo acá, esta embarcación la tiene un militar retirado que decidió no cumplir la ley y tiene gente a bordo que no tiene carta de embarque. Y tiene que tener más dinero. Por más que les pague menos sueldo, no es que contrato gente que no tiene habilitación para estar. Es ilegal. ¿Qué hace el gobierno? Le manda a la policía. ¿A quién? A los trabajadores. Usted se está manifestando. Y sí, ¿qué dice la calle? La gente de bien no reclama. Increíble. Yo debo ser gente de mal desde pequeño. Nací de mal. No, pero lo que quiero decir, compañeros y compañeras, que no podemos dejar que se criminalice la protesta ni que se siembre odio. Odio. Hubo dirigentes políticos colorados que estuvieron diciendo que era culpa de los comunistas, que iba a cerrar el sitio, que era gente sin laburo, y que patatín y que patatán, para después llenarse los bolsillos. En las pocas semanas aparece apuñalado un militante que estaba colgando carteles, como se da, manija y manija y manija contra los colectivos, y el feminismo no pueden ver, y el movimiento de no pueden ver, el movimiento sindical no pueden ver, la izquierda no pueden ver. Bueno, hay que abrir los ganchos. Hace un par de años nos mataron a Plejo a pintar un muro, y nos revientan sitios de la memoria, y a veces, bueno, la izquierda más que nunca tiene que estar atenta. Atenta donde está el centro de la lucha contra la desigualdad, atenta. Levantando las banderas que levanta nuestro pueblo, movilizada. Entender que también tiene que construir horizontalmente, que no se construye una perspectiva política con resignación, se construye con confianza. De las derrotas se sale para adelante. Yo termino con una capaz que anécdota media personal, y pido disculpas que me tengo que ir de vuelo porque estoy llegando tarde al último tablado, que es el noveno de hoy. La derrota que yo más me acuerdo electoral, hay compañeros que tuvieron otras derrotas. Yo no he nacido cuando la dictadura, pero no me quiero imaginar lo que es que te torturen compañeros, que veas compañeros militantes desaparecidos, que lo veas en un cartel, que lo estés buscando. Pero la que más dura me acuerdo yo fue en el 89, porque era un gurí, era 14, 15 años, y perdimos el voto verde. Después de haber hecho una quijotada, salió a juntar firmas, después no nos costaba la firma, hubo que salir a rectificar la firma, y perdimos, en abril del 89. Y después que perdimos la elección, para peor, el Frente Amplio se divide, pero no se divide poco, se divide para buena. Se fue un sector que era el más grande del Frente, que era el que hubo batalla. Y la línea editorial de los medios dijo: se terminaron estos piojosos. Ya está, la concha retazo se partió en 200 veces y no son democráticos, y patatín y patatán, porque toda la vida estuvieron pensando que si ganaba el Frente, te sacaban la gallina y iban a robar la bicicleta. Y era difícil para Frente, siempre una división dolorosa, con compañeros que estaban hasta el día anterior, que habías perdido. Y apretamos los dientes, compañeros. Apretamos los dientes. Y a los pocos meses estábamos en La Teja festejando que Tabaré era el primer intendente de un gobierno popular. Y se empezó a repartir leche en las escuelas de Montevideo donde no había, y a llevar las policlínicas a los barrios. Y en el país donde hubo un mártir estudiantil como liberarse, el primer boleto estudiantil gratuito fue en Montevideo, porque al final teníamos que demostrar en la cancha de la vida. Tuvimos una derrota. ¿Cómo se sale de la derrota? Adelante, compañeros, demostrando ahora el último domingo de septiembre que esa bandera que tiene tanto que ver con la justicia social, que tiene tanto que ver con la dignidad de lo popular, que es una de las tantas que tuvo Artigas acá en el momento de la patria federal, va a estar bien alta el último domingo de septiembre, ganando cada intendencia, cada municipio, saliendo a responder con voto al ajuste. Vamos arriba, compañeros, feliz día al comité, que viva Santiago. Bueno, arriba, compa. Vamos arriba, fuerza. Bueno.